Y continuando con la clase, estilos para alcanzar grupos étnicos. Al decir grupo étnico, se refiere a un grupo minoritario que vive en el contexto de una sociedad predominante. ¿Y qué factores influyen para que sea grupo étnico? Bueno, el origen, el idioma, la cultura, la historia e interacción social se combinan para dar un sentido de identidad al grupo étnico. En estos días estuve muy atento en el documental que hizo la Iglesia de Dios Séptimo Día en Argentina, de sus 100 años, y vi su historia. Y también al revisar sus tareas, vi cómo ustedes hicieron su propia historia de iglesia y cómo algunos detallaron con fotografías, incluso me enviaron fotografías y tienen un origen europeo, tienen una riqueza de historia tremenda. Y ya me imagino alemanes o rusos llegados a Argentina, es decir, con su propio idioma, su propia cultura, su origen, su historia, y ahora interactuar en una sociedad de habla hispana. Y cuando platiquemos de estilos para alcanzar grupos étnicos, algunos de ustedes van a revivir esa parte de la historia. Y antes de determinar el estilo de siembra que se utilizará, es importante saber varias cosas del grupo étnico. Número uno, cómo fue que llegaron a su país adoptivo. Porque para muchos no es el país de origen, es el país que los adopta. El modo en que uno entra a un país o región tiene mucho que ver con la manera de pensar del grupo étnico, al igual no solamente de la manera de pensar, sino la manera de actuar. Es decir, con la actitud ante la sociedad predominante, o sea, la que domina. Y algunos modos de entrada son anexión, es decir, fueron solamente anexados. Dos, la migración obligada y la migración voluntaria, refugiados políticos, inmigración legal, inmigración ilegal. En países donde hay afro-mexicanos, afroamericanos, es decir, que muchos de ellos los trajeron, sus ancestros llegaron a este país como una migración obligada, como esclavos, etcétera. Después se llevó a cabo la emancipación muchos siglos después, pero sí cuando tú vas a las islas como Jamaica, como Haití, donde o sea, donde yo he estado, te das cuenta, emancipados contra los ingleses, emancipados contra los franceses, es decir, traen su propia historia. Y cuando tú escuchas a la Iglesia de Dios Séptimo Día alabar a Dios en su idioma, en su cultura, pues te sorprende. Y tú dices, son de verdad de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Tienen la misma doctrina, pero su cultura es diferente, su forma de alabar es diferente. Pero cuando hablamos de migración voluntaria, es aquella donde puedes llegar como refugiado político por un refugio, por una acción negativa contra tu familia, porque te quisieron secuestrar, porque quisieron violentar tus derechos y pides asilo político, asilos a otro país y te mueves a otro país. Migración voluntaria, tú lo haces de manera legal o también de manera ilegal. Haces una inmigración de manera ilegal. Es decir, aquí la pregunta es, ¿cómo fue que llegaron a ese país adoptivo? Dos, ¿cuál es su grado de asimilación? ¿Totalmente étnico? Es decir, personas cuya identidad y contactos sociales se limitan a su propio grupo social lingüístico. Es decir, no pasó nada porque es la misma lengua, hablamos el mismo idioma. O medio étnico, los que tienden más a ser bilingües y tener contactos sociales fuera de su propio grupo. Es decir, sé mi idioma materno, pero también sé el idioma del país donde llegué y tengo contactos sociales fuera de mi grupo étnico. Tercero, marginalmente étnico. Los que dominan mejor el idioma de la sociedad predominante, es decir, habla hispana, y tienen más contactos sociales fuera de su grupo cultural que dentro del mismo. Entonces, está aquí marginalmente étnico.
étnico asimilado, los que no tienen contactos sociales con su grupo de origen y no hablan el idioma de sus ancestros. A mí me tocó, por ejemplo, estar en Chiapas y cuando nos llevaron a la selva, estuvimos en una zona de centales, el idioma es el cental. Entonces, los jóvenes, los que asisten a la iglesia, que son jóvenes, ya no hablan el central, hablan el español. Pero a la hora de que los envían a predicar a otras comunidades donde totalmente hablan el central, a ellos se les dificulta, aunque son de origen central, no hablan el central. Y entonces son étnicos asimilados. Tienen contactos sociales con un grupo de origen, pero no hablan el idioma de sus ancestros. Y entonces viene el quinto punto, que es el étnico revitalizado. Y entonces estos jóvenes me contaban, hermano, nuestros abuelitos, nuestros mayores, ya nos están ayudando a hablar el central, para que nosotros ya empecemos a predicar a las mismas comunidades de nuestros abuelos y de nuestros padres en su idioma original. Y entonces eso se le llama étnico revitalizado. Personas que están procurando alejarse de la asimilación cultural, es decir, al español, a nuestra cultura, y volver a sus raíces culturales. Es volver a conocer el idioma, a volver a revivir su idioma. A eso se refiere como étnico revitalizado. Etapas de asimilación. Las diversas etapas de asimilación requieren que se establezcan diferentes tipos de congregaciones. El hecho de que los grupos étnicos se han asimilado en distintos grados a la sociedad predominante significa que se necesita una variedad de estilos congregacionales. Y precisamente este fin de semana que pasó en México ya van dos reuniones nacionales. Esta es la segunda, donde se reúnen desde diferentes puntos del país indígenas de nuestra iglesia. Y así se llama la Reunión Nacional de Indígenas, es decir, donde se reúnen y comparten su cultura. Cantan los himnos en su idioma, escuchan el mensaje en su idioma. Casi que el 99% es su culto en su idioma. Y son parte de nuestra iglesia porque tienen la misma doctrina. Pero fíjense que lo único que no estudian es la escuela sabática, porque la escuela sabática no la estudian porque no está la escuela diseñada al idioma de ellos. Está hecha solamente al español. Entonces, sí valdría la pena incluso hacer escuelas sabáticas al idioma de cada uno, pero son tan diversas las etnias en México, son bastantes etnias, que es un trabajo bastante arduo el de estar traduciendo a sus diferentes idiomas. Además, se requiere alguien experto en su idioma y que pueda traducirlo del español a su idioma. Es muy complicado. Apenas si se tienen Biblias en su idioma, apenas si se hacen Biblias, pero las Biblias las hace Sociedades Bíblicas Unidas. Es decir, hay una sociedad de impresión, donde hacen las impresiones y las Biblias, no es parte de nuestra iglesia. Nosotros mandamos a hacer Biblias, pero valdría la pena hacer ese trabajo. Pero aquí estamos hablando de los diferentes tipos de congregaciones. Uno que puede ser el estilo multicultural. La congregación se compone de individuos que tienen distintos antecedentes socioculturales. Los hermanos de estas congregaciones se encuentran en una etapa de asimilación. Se necesita un esfuerzo extra y constante para asegurar que los que son distintos cultural y socioeconómicamente sean parte del liderazgo, al igual que de la membresía de la iglesia. Es decir, tanto la parte del liderazgo como parte de la membresía, y de tener un estilo multicultural. Cuando estamos en Estados Unidos y vamos a una iglesia hispana, tenemos hermanos que vienen de diferentes tipos de países, y en cada país pues tienen su propia cultura. No es lo mismo Guatemala que El Salvador, que Honduras, que Nicaragua, México. Entonces, y cuando se reúnen diferentes hermanos de la misma iglesia en Estados Unidos y con hermanos nacidos en Estados Unidos, pues se crea un estilo así como muy multicultural, y donde sí siempre hay ese tipo de fricciones. El estilo consorcio congregacional. La diferencia entre este estilo y el anterior es que en hay grupos étnicos en lugar de solo individuos. Existen por lo menos dos variantes de estilo. Las dos congregaciones, la étnica y la de cultura, mayoritariamente comparten el mismo edificio
y los mismos recursos, pero mayormente tienen sus cultos por separado en distintas partes del edificio o en un horario diferente, en el mismo edificio, pero unos a veces van en la mañana y otros van en la tarde. Otra variante de este estilo es cuando los grupos se reúnen separadamente para la escuela sabática, pero comparten el culto de oración. Es decir, en la mañana se van a diferentes grupos porque la escuela sabática es a veces en idioma diferente y en el culto general se juntan y ahí sí, inglés y español es, es un tanto complicado, pero se llama consorcio congregacional. Estilos de patrocinio, inciso A. Congregación étnica dentro de una iglesia de una cultura mayoritaria, etapa temporaria hasta que la congregación étnica esté lista para que haga su iglesia autónoma, es decir, se haga aparte de la congregación, de esta iglesia de patrocinio. Inciso B, una iglesia con una cultura mayoritaria empieza con congregaciones étnicas fuera de su propio edificio, ya no está en el mismo edificio. Es muy posible que la iglesia patrocinada tenga que proveer tanto del edificio a estas congregaciones hijas en el futuro. Inciso C, iglesias de cultura mayoritaria y étnicas patrocinan juntas, tanto las étnicas como las mayoritarias, una misión étnica. La combinación apropiada de recursos y habilidades pueden hacer mucho para ayudar a la congregación hija a tener un buen comienzo. Inciso D, una iglesia étnica patrocina a una misión étnica de la misma cultura. La iglesia patrocinadora tiene la ventaja de conocer la cultura de su hija, de su iglesia hija. ¿Por qué? Porque son de la misma etnia. Muy bien, hermanos, hasta aquí hemos visto fundamentos para la estrategia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sienten que es mucha información? Sí, es mucha información Mucha, mucha. y, y por ahí lo que sí eh, también nos ayuda a ver que hay diferentes formas, ¿no? de empezar una iglesia nueva. Por ahí uno se queda como que hay una sola manera y hay diferentes tipos de formas de encarar esa situación, ¿no? De tratar de sembrar esa iglesia. Y me pareció también muy interesante con respecto a lo que nos decía de las diferentes etnias. eh, Acá en sus inicios, en la iglesia nuestra, había ucranianos, polacos, alemanes, rusos, y a veces ni entre ellos se entendían, ¿no es cierto? Y había algunos que oficiaban de traductores, por ahí había pastores que dominaban dos, tres idiomas y se hacían los cultos así, ¿no? En sus inicios y uno por ahí a veces no valora ese esfuerzo que hicieron esos pioneros, ¿no? De la iglesia nuestra, por ahí acá en nuestra zona, que gracias a eso, ¿no es cierto?, fundaron las bases de lo que somos hoy nosotros. Sí, por eso comentaba yo que revisé la historia de la iglesia argentina. Vi el video, vi los inicios, y cuando ustedes mandaron también fotografías de sus inicios, de su iglesia, los alemanes del Volga y los rusos, los ucranianos, y pues cada traían su idioma, traían su cultura, y, y yo me imagino que al principio se imponían, trataban de imponer su forma de ser como iglesia. Y, y no sé ahora cómo sean los cultos. No sé cómo sean los cultos allá actualmente en Argentina, pero me imagino que muy diferentes a cómo empezaron, muy Sí, diferentes a cómo empezaron. sí, incluso yo me acuerdo cuando yo era muy chico, mis abuelos, ¿no? Se hablaban alemán. En mi casa se hablaba alemán cuando éramos chiquitos y hoy por hoy entiendo el alemán, pero ya si yo tener que hablarlo con alguien ya se me complica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido cambió mucho, ¿no?
Incluso a veces en nuestra iglesia, como que hace poquito tiempo tuvimos un culto donde tratamos de volver a cantar alguna que otra canción que en el idioma alemán que se cantaba antes, ¿no es cierto? Y los mayores todavía la pueden cantar, pero ya los que somos más, no tan jóvenes, pero más jóvenes, ya se nos complica, ¿no? Por ahí yo entendía, pero ya el tema de cantarlo, no canto bien en castellano, menos en alemán, pero ya se complicaba, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante. Mi bisabuelo, que era uno de los iniciadores de la iglesia por acá, él vino, ¿no es cierto?, de Rusia, del Volga, ¿no? Pero era alemán que vivía ahí, ¿no? Entonces él por ahí hablaba los dos idiomas y así había algunas que otras personas, pero había algunos que entendían un solo idioma y bueno, entonces tendrían que oficiar ahí de traductor, ¿no? Muy bien. Miren, antes que se me olvide, a poner la siguiente presentación, pero quiero que anoten la tarea para que me la entreguen a más tardar el próximo domingo. Me han estado llegando las tareas muy retrasadas y la verdad, ya califiqué a todos, ya tienen calificación. Entonces, esta tarea es muy sencilla porque esta tarea es personal, es una tarea personal, ¿sí? Me la van a hacer en Word y van a ponerle primero el nombre de su iglesia, la iglesia donde asisten, el nombre de la iglesia, ¿sí? El nombre de la iglesia. Luego van a ponerle ahí el nombre del pastor de la iglesia, el nombre del pastor de la iglesia. ¿Ok? Luego van a poner su nombre, su nombre, su nombre. El año en que se bautizaron, el año que se bautizaron. ¿Sí? El siguiente punto van a anotar cuáles dones espirituales tienen. Ya vimos la clase. Ya tienen la clase. ¿Cuáles dones espirituales tienen? Y cuando digo tienen que ponerles ahí y que están ejerciendo en su iglesia. Dones espirituales que están ejerciendo. El siguiente punto es ¿qué ministerios ejercen en su congregación? ¿Qué ministerios? Es decir, si están en algún ministerio trabajando con niños, con jóvenes, es decir, si están en la predicación, si están en la dirección de cultos, si están trabajando como obreros, si son diaconisas, si son diáconos, tienen el ministerio de la palabra, el ministerio de la oración, el ministerio de la evangelización, de servicio, de la comunión, de la adoración, de la edificación. ¿Qué ministerio están ustedes ejerciendo? Esa es la tarea, es muy sencilla, pero es personal. No tienen que trabajar en equipo. Es su persona, es su persona. Y me la van a enviar. Nadie va a saber de su tarea. No la vamos a publicar. Es personal. Yo nada más la voy a leer, la voy a revisar, porque nos vamos a lo práctico, porque va a servir para el proyecto. Las tareas ustedes cumplen y tienen una calificación del 50% de sus tareas, pero esa tarea tiene un propósito. Cuando veamos el proyecto, veamos el proyecto que van a ustedes a terminar y esa va a ser su calificación. O sea, no hay ninguna duda en lo que les estoy pidiendo, ¿va? El nombre de la iglesia, el nombre del pastor, el nombre de ustedes, en qué año se bautizaron, qué dones ellos están ejerciendo. Es decir, cómo están colaborando en la iglesia. Si tienen alguna duda, adelante. Abran su micrófono y me dicen. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es el ministerio que estemos actualmente trabajando? Trabajando actualmente. Sí, Digamos que es. si trabajamos en otro, no, solo es el actual. No, o en los que han trabajado y en el actual. No hay Ah, ok. problema.
Yo he trabajado en esto y actualmente estoy en esto. Perfecto, gracias. Sí. Sí, ese es personal. No omitan ninguno de lo que le estoy pidiendo en su calificación. Todo es bien puntual. ¿Y por qué vamos al punto final y por qué al principio? Porque ustedes están en una congregación, tienen un líder, un pastor, a quien ustedes rinden cuentas. Tienen ustedes la unción del Espíritu Santo porque tienen un bautismo. Tenemos una misma fe, un bautismo. Pero entonces, si tienen dones, ¿cuáles son los dones que les dio el Espíritu Santo? Pueden tener uno o más, los que ustedes creen que el Señor les dio, y de los cuales están ustedes desarrollándose, en qué ministerio están trabajando, qué es lo que están haciendo. ¿Se acuerdan que les dije? Uno descubre los dones y los tiene que seguir paranoica y esquizofrénicamente, con locura. Hay que seguirlos y conseguirlos, porque Dios nos los ha dado y hay que trabajarlos. Muy bien, voy a poner la siguiente presentación. Muy bien, después de ver el fundamento para las estrategias, vamos a ver el fundamento filosófico. En el fundamento filosófico, una de las preguntas más importantes que el sembrador de iglesias necesita contestarse es: ¿cuál es mi filosofía y mi estrategia con respecto a empezar nuevas iglesias? Y para ello tendrá que contestarse estas siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es mi meta para la nueva congregación? Si yo voy a hacer una nueva congregación, pero ¿cuál es mi meta? ¿Será siempre una hija o llegará a ser una iglesia autónoma y reproductora? Recuerden que ya vimos las estrategias y cuando hablamos de una iglesia patrocinadora, una iglesia madre, que casi es el común, que una iglesia madre tenga iglesias hijas. Y entonces en esa dinámica de la estrategia debe haber una filosofía y decir cuál es la filosofía de usted. Y la filosofía tiene que ver con la meta de su nueva congregación, hacia dónde yo, que estamos sembrando una nueva iglesia junto con mi esposa y con la ayuda de Dios. Dios es el principal móvil de todo esto, pero con mi esposa nos ponemos a soñar y también a platicar cuál va a ser nuestra meta. Fíjense que nos vienen las lluvias, estamos ya aquí en época de lluvias y estamos bajo los árboles, pero ya platicamos con todo el grupo y dijimos, ¿saben qué? Tenemos que movernos a un lugar donde haya techo, donde nos podamos cubrir, y todos están de acuerdo. ¿Cuál es la meta para nueva congregación? ¿Será siempre dependiente de una madre o algún día será libre, autónoma y reproducirse? A fin de lograr este último objetivo o contestarnos a esta última pregunta, tenemos que conocer a fondo y adoptar la filosofía de la siembra de iglesias autóctonas, Y para que algo sea autóctono, tiene que ser originario de un ambiente en particular, Y voy a dar un ejemplo. El bananero, el productor de bananas, decimos acá en México o en la costa, de plátanos. El bananero es autóctono. No está en las montañas heladas, no, está en un clima tropical. Para mantenerlo vivo en climas más fríos, entonces tienen que construirse una especie como de invernadero. Hacer un lugar que se haga un clima artificial para que se produzca esto. Pero esto es costoso y además es artificial y no es conducente para una reproducción espontánea. Hay varias características que menciona Allen Tippiff, que las iglesias deben de ser autóctonas. Y para que sean autóctonas tienen que tener estos 6 puntos principales: autoimagen,
autofuncionamiento, autogobierno, autosostén, autopropagación y autoministerio. Así como que todo en automático. Y cuando hablamos de autoimagen, significa que la nueva iglesia llega a ser, cuando llega a la etapa de madurez, cuando se ha desarrollado y ha crecido, cuando la iglesia se ve a sí misma como iglesia de Dios, pero ya de una comunidad, no es meramente una extensión de la iglesia madre, o es otra parte de la iglesia que solamente no, es otra parte de la iglesia que el Señor ha colocado ahí con una misión específica. Tiene su autoimagen. Autofuncionamiento significa que la congregación lleva a cabo todas las actividades de la iglesia primitiva, de la primera iglesia en Jerusalén. La adoración, ¿se acuerdan que vimos los 5 puntos de la misión? Adoración, edificación, evangelización, comunión y servicio el año pasado. Bueno, esas son las actividades de la iglesia. Y que los vemos en Hechos capítulo 2, 40 al 47. Vemos a una iglesia que evangeliza, discipula, adora, ora, tenía comunión fraternal y sirve a todos los demás. La iglesia que autofunciona es la que realiza estas actividades bajo el liderazgo del Señor. Es Cristo el líder. Es Cristo al que seguimos. Y entonces tenemos nosotros un autofuncionamiento. Funcionamos así en automático, con las 5 áreas de la misión. Autogobierno significa que la nueva iglesia llega a la etapa de madurez en que esta iglesia empieza a tomar sus propias decisiones y empieza a hacer su plan para su propio futuro. No está dependiendo de un plan de otra iglesia. No está dependiendo ya de un gobierno de otra iglesia. Está tomando sus propias decisiones. Y estas decisiones se relacionan con a qué hora vamos a hacer los cultos, a qué horas el viernes en la tarde y a qué horas el sábado. Tendremos en la mañana y tenemos en la tarde. Mire, donde nosotros estamos empezando, no lo hacemos en la mañana porque es cruel el sol. Es duro el sol, es mucho el calor. Lo hacemos a las 5 de la tarde del sábado, pero lo hacemos el viernes a las 6 de la tarde. Abrimos el sábado, entre el sábado, estamos en la oscuridad del día del Señor y hacemos recepción del sábado en lo fresco. Y estamos a las 5 de la tarde, cuando el sol ya va, antes de ocultarse, también estamos con bastante aire, bastante ventilación. Pero no tenemos paredes, no tenemos techo. Pero nosotros ponemos nuestra hora, ponemos el lugar. Y ahorita que vamos a hacer el cambio por las lluvias, nosotros estamos viendo incluso la duración de los cultos. Diseñamos el tiempo. No estamos dependiendo de alguien que nos lo diga. Nuestro liderazgo. Ya tenemos aquí, ellos me conocen ya como el pastor. Y conocen ya a quien lleva un liderazgo. Y la sede puede ser que estemos rentando un edificio, que sea comprada, o estamos ahí en un terreno prestado. Pero ahí estamos ya ofrendando, estamos dando finanzas. Y miramos ya un presupuesto para algunas reunioncitas que hacemos de comunión, como recibir a nuestro soldador de distrito, y le hicimos una comida y nos cooperamos todos y dijimos de tesorería, ¿qué se puede obtener? Se toma esto, yo pongo lo otro. Vemos nuestras finanzas, nuestro presupuesto y nuestros procedimientos. Claro que ha de haber flexibilidad a fin de que la iglesia tome decisiones a su manera, siempre y cuando siempre todo concuerde con las Santas Escrituras. Todo tiene que ir en concordancia con la Biblia. Autosostén significa que la iglesia se hace cargo de sus propias obligaciones financieras por medio de las contribuciones, ya sean diezmos, ofrendas o donativos de sus miembros. Y esta iglesia no desarrolla una dependencia de fuentes externas, sino que espera hacer con ayuda del Señor lo que provee los recursos necesarios. Cuando nosotros empezamos allá, no fuimos patrocinados por nadie. De hecho, por ejemplo, yo sigo diezmando en mi congregación. No lo estoy diciendo aquí en la nueva. Todavía no estamos recaudando diezmos, solamente ofrendas. Vamos a ir poco a poco. La escuela sabática no la damos como cuaderno de escuela, la doy como sermón diferente. Ellos ven la escuela sabática y ni saben qué es escuela sabática, pero estamos dando la escuela sabática. Pero que vamos poco a poco con ellos. Sin embargo, empezamos a autosostenernos. Juntamos y dijimos, vamos a comprar 10 sillas.
¿Cuánto tenemos en tesorería? No, pues tenemos para comprar 10 sillas. 10 sillas nos las donó una iglesia en Estados Unidos. Equipo de sonido nos donó una iglesia en Estados Unidos. De esto, hemos conseguido por medio de donativos. Y ahí estamos, teniendo nuestro equipo, nuestras cosas, pero estamos buscando autosostén. Esta iglesia no desarrolla una dependencia de fuentes externas, sino que espera ser, con la ayuda del Señor, la que provee los recursos necesarios para el personal, materiales, edificios próximamente, y los programas y las actividades. En muchos lugares donde las iglesias están creciendo rápidamente, hay una buena cantidad de pastores, cada uno al frente de varias congregaciones, o que son seculares, bivocacionales, a fin de servir a sus congregaciones. Y quiero hablar de esto que está entre paréntesis, pastores que son seculares bivocacionales. Es decir, por ejemplo, yo no soy pastor de tiempo completo. Yo soy un pastor bivocacional. ¿Qué significa esto? Que tengo la vocación de pastor, pero mi trabajo es de médico cirujano. Entonces, he combinado mi trabajo en la iglesia como pastor, pero la iglesia a mí no me ha pagado ni un 5. Entonces, yo vivo de mi trabajo secular. A eso se le llama bivocacional, que tiene dos vocaciones. Por ejemplo, el pastor donde asiste mi familia, mis hijos, mis demás hijos, es mi sobrino, pero él es arquitecto y él trabaja como arquitecto. La iglesia no le paga, pero es un pastor que se llama bivocacional. Tiene la vocación de pastor, pero tiene un trabajo secular, es arquitecto. No sé si me van comprendiendo esta parte cuando aparece ahí bivocacional. Autopropagación significa que la iglesia toma en serio la gran comisión y está dedicada a la tarea de cumplir ganando almas para Cristo, estableciendo iglesias de un tipo que refleja la cultura que la rodea y no un ambiente que les es extraño, sino que ellos sienten como que es su propio ambiente, no es algo diferente. El autoministerio significa que la iglesia utiliza sus propios recursos económicos para ser de ayuda cuando hay necesidades en la comunidad. Es decir, hay un ministerio en la iglesia que está viendo la necesidad del pueblo, de la comunidad, de los vecinos y responde ante esa necesidad. Y aunque estas características de iglesias autóctonas pueden parecer como muy simples, como muy sencillas, se aplican de muchas maneras a los distintos contextos socioculturales. Quiere decir entonces que se necesita una filosofía contextualizada para la siembra de iglesias tanto en su país como alrededor del mundo. No solamente en México, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, o sea, en cualquier país. En lugar de hacer trasplantes de métodos evangelísticos que han tenido éxito en algún otro país, quizás acá es diferente y hay que procurar desarrollar métodos que alcancen a la gente en su contexto. A lo mejor es diferente como evangelizamos en México que como se evangeliza en Argentina o como se evangeliza en Colombia o en Venezuela, quizás. El estilo de adoración de la congregación contextualizada es también diferente al de las iglesias en otras partes. ¿Por qué? Porque fíjense, involucra música, instrumentos, modalidades, estilos de comunicación. Tan solo en México, tenemos iglesias del norte, del noroeste, del sureste, del sur, del centro, y yo he recorrido casi todo el país. Y oh sorpresa, cada región tiene su estilo musical. Tocan los himnos diferentes. El mismo himno, de repente lo escuché. No sé si ustedes conocen un grupo muy famoso aquí en México que se llama Los Tigres del Norte. Y es un grupo norteño. Pero hay hermanos que tocan himnos como Grande Gozo, himnos muy clásicos, estilo así como grupero, como norteño, como si fueran los Tigres del Norte, válgame la expresión. Y uno se sorprende. Y he estado en lugares donde no hay grupos musicales, hay orquestas, donde hay trompetas, saxofones, batería, piano, violines, es una orquesta completamente. Y he estado en lugares donde solamente hay un solo instrumento, pero la iglesia es la misma, adoran de manera diferente.
¿Por qué? Porque aquí se involucra la música, se involucran instrumentos, modalidades, relaciones y estilos de comunicación. Fíjense, pongo el ejemplo que si un norteamericano visita una iglesia en otro país y lo único diferente es el idioma, lo más probable es que esa congregación no está contextualizada. No está hecha su contexto. Es una réplica de una iglesia americana y lo único que cambió es el idioma. Acá se habla español y allá se habla inglés. Por otro lado, si alguien del mismo país visita esa iglesia y se siente en casa, cultural y lingüísticamente, entonces podemos decir, es una congregación contextualizada. ¿Por qué? Está en el contexto del país, está en la lengua del país y el culto está contextualizado. Aunque les voy a decir una cosa, no es lo mismo estar un sábado en un culto en Haití que un culto en México. Y no es lo mismo estar en un culto el sábado, en un culto en Jamaica, que estar en un culto en Buenos Aires. Es totalmente, diametralmente opuesto. A veces es difícil de concebir. Uno dice, oh, ¿cómo es posible que brinquen, dancen, aplaudan? ¿Sí? Y ves el gozo de los jamaiquinos y ves cómo celebran al Señor y es una fiesta. Y tocan con orquesta, coros y no, una cosa tremenda en cultos de 1000 personas. 1000 personas en el culto del sábado. Entonces, cuando yo estuve allá, yo dije, Dios, es diferente a como alaban en mi país, pero es la misma iglesia. Aquí solamente cambio el estilo de adoración y está contextualizado. Muy bien, ahora sí, preguntas. Vimos el fundamento para las estrategias y el fundamento filosófico. Quiero escuchar comentarios. No están tan callados. Ánimo. Por ahí, permiso, me parece muy interesante esto de que somos una única iglesia, ¿no? Pero que somos tan distintos. Eh, no hace falta decir de un país a otro, ¿no es cierto? Nuestros propios países variamos, ¿no es cierto?, en nuestra forma de la alabanza, como nos decía usted, o la manera de hacer los cultos. Pero digo, siempre con lo bueno de tener el mismo objetivo, ¿no es cierto?, fijado en el horizonte. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y por ahí a veces nos choca. A mí hace poco tiempo me tocó ir a una congregación acá que no está muy lejos de nuestra congregación, pero es como una congregación mucho más humilde, ¿no es cierto? De gente que está, de gente muy humilde y donde ellos tenían una guitarra en su congregación por ahí y ese era su instrumento, ¿no es cierto? De alabanza. Y a veces uno dice, bueno, en nuestra iglesia hay varias guitarras, hay órgano, hay batería, hay acordeón, hay muchos instrumentos y por ahí a uno le sorprende ver a veces las distintas realidades, ¿no? Dentro de nuestra propia iglesia, en iglesias cercanas a la nuestra, ¿no? Sí, adelante, hermana Esmeralda. A ver su micrófono. Bendecida tarde, hermanos. Sí, algo que usted decía es de la realidad de lo que es incluso nuestro México, ¿no? En alguna ocasión a mí me tocó visitar el estado de Veracruz y la alabanza es totalmente diferente a lo que es en el centro del país.
Aquí en el centro del país, si ve a alguien aplaudiendo, los hermanos hasta como que se espantan, ¿no? Y voltean a ver quién está aplaudiendo. Y en Veracruz, tanto la música es más movida, las hermanas casi danzan, aplauden con mucho júbilo, y pues para los del centro del país, hermano, es así como que, ¿qué pasó, no? ¿Qué les está pasando a estos? En alguna ocasión yo llegué a viajar al estado de Hidalgo, y allá todavía son más solemnes que en Tlaxcala, porque allá únicamente se tocan los himnos con el piano, con algún otro instrumento así muy solemne, ¿no? Y incluso cuando ya se usa la batería o que ya se usa otro tipo de instrumentos, pues no, como que ya no es muy bien visto. Entonces, ese tipo de situaciones a veces, cuando no tiene uno ese criterio tan amplio de que las culturas aún dentro de nuestro país difieren, pues entran en polémicas. Yo recuerdo mucho, y a lo mejor usted no me dejará mentir, de aquel Congreso de Jóvenes en Guadalajara, donde se hizo todo una rebatinga por el hecho de la cultura, ¿no? De cómo se dio la bienvenida a los jóvenes y que pusieron algo de su folclore de Guadalajara y todo, y se hizo una situación tremenda, ¿no? Pero alguna vez yo estudié un poquito del origen de los himnos, hermano, y nos decían que vienen de Estados Unidos, pero que en ese tiempo la música que se escuchaba, se escuchaba en las tabernas, y Cantinas. pues alguien por ahí dijo, está muy bonita esa música, pero hay que ponerle música cristiana. Hicieron los arreglos como ahora los hacen, hicieron las composiciones de la letra a la música de las tabernas, y esos son los himnos que ahora cantamos. Sí, Pero pues hay un buen amigo, eso lo digo. si Hay un alguien buen se los amigo. dice, sí, no, o sea, se espantan, ¿no? Pero yo creo que en todos los tiempos, hermano, ha habido esa situación, esa necesidad de la alabanza, y pues la gente busca lo atractivo, que ahora pues a veces se raya, ¿no? En los extremos, ¿no? Porque ahora ya se oyen cumbias, ya se oyen otro tipo de músicas más medias locas, ¿no? Pero después de todo, hermano, le arreglan la música, le ponen la alabanza, y la gente lo repite y lo canta, y ahí andan. Entonces, aún dentro de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia, de nuestra denominación, hermano, diferimos mucho, mucho. También si vamos a Chiapas, hermano, las alabanzas son totalmente diferentes. No me ha tocado ir al norte del país, pero alguna vez un hermano de por el norte vino y trajo acordeón, y como usted dice, hermano, tipo los Tigres del Norte, y nosotros así como que, wow. Bueno, a los que tenemos otra mente abierta nos sorprende y nos emociona, ¿no? Pero hay quienes se espantan, hermano, y mejor se van. Y eso, pues lejos de ayudarnos, pues creo que nos cerramos el crecimiento a los demás. Aquí en casa, en la iglesia, hermano, tenemos unas hermanitas que vienen de la Sierra de Puebla, y luego cuando las escuchamos, hermano, ellas están hablando su dialecto, y algunas alabanzas las cantan en su dialecto. Entonces, pues nosotros no les entendemos nada, pero ellas así hablan y así alaban a Dios. Y es muy bonito, ¿no? Ojalá y fuera fácil para nosotros aprender un dialecto ahora llamado idioma, ¿no? Pero bueno, si así ellos alaban y así aprendieron ellos a alabar a Dios, pues es respetable, y pues uno tiene que crecer con eso, no cerrarnos. Fíjense que, ahorita le doy la palabra a hermana Amanda, pero fíjense que lo que están comentando, en el sentido de que tenemos una iglesia dominante o predominante, y a veces tenemos en una iglesia predominante etnias, como el caso de la hermana ahí en Tlaxcala, de la hermana Esmeralda, donde ya tenemos gente que ahí está. Aquí en Guerrero tenemos gente que habla náhuatl y que habla el amuzgo, y son idiomas. Y precisamente cuando vamos a sus iglesias son muy alegres los cultos, son muy alegres. Nosotros, ellos visten con ropas de su cultura. Las mujeres ataviadas van con la mejor ropa de gala. La ropa de gala, el sábado van con lo mejor, de lo mejor. Camisas bordadas los hombres, calzón de manta, de 3 vueltas, las mujeres con sus, ¿cómo le llaman aquí? Se me va el nombre.
el traje bordado, el huipil bordado, etcétera, y van al culto con lo mejor. En Veracruz me tocó en un culto de evangelismo, como 1000 personas en una tienda, una carpa grandísima, como de circo, y me sorprendió que el culto lo abrió un mariachi de la Iglesia de Dios Séptimo Día. El nombre del mariachi tenían su traje de mariachi y atrás de la camisa de los mariachis decía Linaje de David, así se llamaba el mariachi, Linaje de David. Y cantaban en español y cantaban en el idioma original de su comunidad, de su pueblo. Y muy bonito el culto. Y nosotros que veníamos donde no hay mariachi, nos sorprendimos, pero los hermanos estaban todos contentos, no se veía que hubiera crítica ni nada, estaban en un ambiente de alabanza, y ya lo que se llama Esmeralda en Veracruz son muy alegres, toda la parte de esa comunidad cercana a Puebla, porque es en los límites de Puebla y Veracruz, y no, muy bonito el culto. Sin embargo, vamos a entender aquí mucho de la cultura, pero nosotros que tenemos que tener un fundamento filosófico, recuerden, un fundamento filosófico. Hermana Amanda tiene el micrófono para usted, puede abrirlo. Gracias, pastor. Bueno, yo tengo varias cosas. Hablando, por ejemplo, de las estrategias, cuando yo estaba haciendo la tarea y recopilando toda la historia de nuestra iglesia, pues ahí se veía, o sea, cuando ahorita usted nos exponía todas estas estrategias, pues yo me iba ubicando en esa parte, ¿no? Por ejemplo, de cuando llegó, digamos que nació como una inquietud de un hermano que vivía en Estados Unidos y él fue como el que, digamos, como el pionero en el sentido de que hubiese algo aquí en Colombia. Y llegó una hermana de Estados Unidos y ella, sin hablar el idioma, empezó con sus folletos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya cuando los hermanos quisieron como el grupito que tenían, como llegar a hacer más, vi que hubo una iglesia de Estados Unidos que los patrocinó y que les entregaba, digamos, toda la parte de la literatura para que se fuera en la enseñanza. Más adelante hubo una iglesia que se adhirió a la iglesia de Dios. Entonces ahí vemos cómo todo lo que usted nos ha venido enseñando se va como, digamos, vemos en nuestra historia de las iglesias que así es. Y eso me parece, o sea, súper interesante. Pero yo tengo una pregunta que desde la clase anterior que tuvimos, usted hablaba que, por ejemplo, si llegaba alguien alguien a su iglesia muy nuevo y digamos como que lo involucraba al canto o lo involucraba algo para que se sintiera parte, ¿cierto? Y hay algo como no sé si es en los mandatos y en los lineamientos que tiene la Iglesia de Dios. Digamos, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros o acá la estrategia es de que se involucra a casi toda la familia para que vayan a la iglesia todos si llega la esposa, pues para que lleve a su esposo y a sus hijos, ¿verdad? Pero resulta que hay hermanos pues que no se bautizan. Normalmente el esposo no se bautiza, la que se bautiza es la esposa. Pero para poderse bautizar, digamos, en hogares que no se tiene un matrimonio, sino solamente una unión libre, no se puede bautizar. Ahí, ¿qué se tendría que hacer o cómo se podría llegar a que se diera eso? Porque en dado caso, por ejemplo, hay alguna hermana que quiere trabajar en algún ministerio, pero como no es, digamos, esa unión no está bendecida, no lo puede hacer. Bueno, en mi experiencia, voy a comentarles de mi Ujú. experiencia, bueno, aquí en la iglesia también tenemos una normatividad. Es decir, alguien no puede ejercer el ministerio si no está bautizado. Exacto. Y alguien que está en unión libre y no se casa, tampoco lo podemos bautizar. Entonces aquí, no sé si recuerdan una de las clases
que dimos en evangelismo el año pasado. ¿Se acuerdan de pegarle a los de arriba para que caigan los de abajo? ¿Se acuerdan de cómo evangelizar al de arriba? Lo que sea Pablo, es decir, iba con el influyente y todos los demás se atrapaban. Es decir, fue con el carcelero de Filipos, se bautizó su esposa y sus hijos. Es decir, eso que le comenta la hermana Amanda tiene sentido. Nosotros voy a hablar de dos casos. El hermano Régulo y la hermana Rita. La hermana Rita entra a un grupo familiar, es muy entusiasta, se quiere bautizar. Mi esposa le pregunta, hermana, ¿usted es casada? No, vivo en unión libre con Régulo. Le decía a él el güero, porque estaba muy blanquito. Bueno, aquí en México le decimos güeritos a los blanquitos, ¿verdad? De tez blanca. Y dice, no, es que el güero no se quiere casar. No, pues vamos a conseguir el juez y todo esto y animarlo. Y ya a la hora de casarse, que no llega, no llegó. Entonces me dice el pastor, hermano Richard, fíjese que ya la hermana, su esposa, llevó a la hermana, consiguió el juez, consiguió todo y el hombre no quiso. Le digo, está muy fácil. ¿Han ido a platicar con él? ¿Han ido a compartir el evangelio? No, pues no. Pues es lo primero, hay que ir a platicar con él, hay que persuadirlo. Y entonces, le dije, hermano, su esposa se quiere bautizar, pero no se puede bautizar porque ella no es casada. Y quiero decirles que no solamente el Régulo se casó, sino que también se bautizó, porque se convirtió al evangelio, se bautizó él y se casó. Y el último ejemplo, llegamos a esta comunidad donde estamos sembrando la nueva iglesia. La persona que nos prestaba la casa, tenían un bebé y venía uno en camino, estaba embarazada. Y dio a luz otro bebé y estaba yo compartiendo las clases y entonces les lanzo la pregunta y es mi tocayo, se llama Richard, es mi tocayo, le digo a todos, ¿cuántos de ustedes quieren bautizarse? Él llorando dice, esta pregunta yo la estaba esperando desde hace rato, ¿cuándo nos va a hacer el pastor? Dice, yo me quiero bautizar. Y su esposa se había metido a amamantar al bebé, porque estaba recién aliada, amamantar al bebé y dijo, se llama Jacqueline, Richard, ¿qué está pasando? Dice, el pastor acaba de preguntar a quién se va a bautizar. Yo dije que yo, dijo ella, y yo también. Entonces, en las pláticas prebautismales, le digo, ¿cómo está en su vida amorosa? ¿Cómo están en sus relaciones? Dice, estamos en unión libre, no nos puedo bautizar. ¿Pero por qué? Ah, por esto y esto y esto. Y no, nos casamos, nos casamos. Entonces, en mi experiencia les digo, evangelicen. Si la esposa va con los hijos, el marido va y no se compromete, no han hecho un trabajo de evangelización. Hay que trabajar con ellos en la evangelización y practiquen las 5 leyes de la persuasión. Recuerden, atención, interés, deseo, decisión y acción. Que eso ya lo vimos en la clase del año pasado. Entonces, si trabajan persuasión, recuerden los 3 puntos que vimos. Presentación, proclamación y persuasión. Los 3 puntos importantes. Proclamación, presentación y persuasión. Entonces, trabajemos con eso. No sé si con eso le aclaremos que el punto es de que ellos no ejerzan un ministerio por ejercer. Tenemos que comprobar que están ellos llevando un buen discipulado, pero lo primero es que fueron alcanzados por el evangelio. Hay arrepentimiento de sus pecados y por lo tanto hay bautismo. No hay bautismo sin arrepentimiento de pecados. Hay que arrepentirse de los pecados. Luego viene el bautismo. Después del bautismo, enséñales todas las cosas, todos los mandamientos. Enséñales que los guarden. Y luego viene la parte de discípulos haciendo discípulos, cuando ya empiezan ellos a tener dones y a ejercer ministerios. Por eso lo de la tarea, por eso lo de la tarea, recuerdo lo de la tarea para el domingo, si Dios quiere, que me la estén enviando. No sé, hermana Amanda, si le contesto con esta parte que hermano, queda bien claro. Gracias, es hermano. muy importante. Muy bien, ¿alguien más? Pues estamos tratando de avanzar lo más pronto posible porque perdimos un día de clases. Pero ya el tiempo nos ganó y posiblemente el lunes. Yo tengo una salida el fin de semana, voy a tener unas campañas de evangelismo en otro estado aquí de México.
salgo el viernes y voy a tratar de regresar el lunes, venirme lo más temprano para llegar puntual a la clase, pero en la semana yo voy a preparar las clases para que no tengamos contratiempos y vayamos cumpliendo los tiempos con ustedes. Pero no se preocupen si la tarea me llega el domingo, no alcanzo a calificar, calificar entre lunes y martes. Pero por favor no se pasen de tiempo porque se nos van a juntar las tareas. Recuerden que la semana pasada no les dejé tareas, así que hubo como que un descansito ahí. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Hermano, otra vez se lo mandamos por WhatsApp, perdón. Sí, por WhatsApp y en Word. No escriban en el WhatsApp, sino mándenme el archivo. Porque algunos me mandaron su tarea escribiéndome el WhatsApp, la historia en el WhatsApp. Y es muy complicado así. Yo lo puedo bajar y lo puedo guardar el archivo de Word. Y para mí es fácil, como llevo un Excel de sus clases y también un archivo de Word. Y los hermanos que me lo hicieron en WhatsApp, si batallan con hacerlo en Word, consíganse un sobrino, un nieto, alguien de la iglesia que trabaje paquetería y y en Word es como escribir una carta, ¿eh? No es tan difícil. Y algunos me lo mandan por PDF, igual está bien, ¿eh? Si es PDF está bien, no hay ningún problema, pero que yo lo pueda guardar. Vamos a orar con Mario y nos despedimos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase que tuvimos, Señor. Te pido que tú estés actuando en nuestras vidas y que estemos recibiendo lo que aprendimos hoy y lo más importante, que lo vayamos poniendo en práctica, Señor. Te pido que tú estés obrando en nuestras vidas para que esto no se quede solo en el papel, que no sea solo una anotación que vamos haciendo, sino que lo vayamos poniendo en práctica. Te doy gracias por permitirme estar presente en esta clase y te doy gracias por la vida del pastor. Te pido que lo sigas bendiciendo, lo sigas ayudando para que nos siga trayendo esta información que tanto bien nos hace a todos. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que está en la clase y de los que la van a ver grabada después. Te pido que nos bendigas a cada uno en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.